algo así como una pared llena de carteles, tiene algo siempre de mensaje, es como una especie de poema anónimo, porque ha sido hecho por todos, por montones de pegadores de carteles que fueron superponiendo palabras, que fueron acumulando imágenes y luego algunas caen y otras quedan y los colores se van combinando. Y ahí arriba, por ejemplo, hay un verdadero cuadro que se va a seguir perfeccionando todavía, porque cuando ese cartel se caiga en pedazos va a ser todavía más hermoso. Pero este tipo de cosas lo que me da a mí, lo que siempre me dio cuando yo aprendí lo que es caminar verdaderamente y perderse en una ciudad, es sobre todo signos. Además de eso que yo llamo el poema anónimo, por darle un nombre, es que ese poema tiene un sentido, hay palabras, hay cosas que continuamente te echan hacia adelante o te echan hacia atrás. Por ejemplo, aquí, por pura casualidad, ese cartel de ahí, Dillinger. Bueno, Dillinger para mí es irme inmediatamente 30 o 35 años atrás, en Buenos Aires, cuando en los diarios se hablaba todo el tiempo del verdadero Dillinger, no de este actor que lo representa ahora, de aquel que era el enemigo público número uno en Estados Unidos y que se lo buscaba por todos lados. Ahora, eso crea como una especie de coágulo, porque ahora yo sigo caminando, andando, pero creo que durante mucho rato voy a estar viviendo todavía 30 años atrás, lo cual supone todo un juego de recuerdos, de sentimientos. Vos ves la cruz del sur y respirás el verano con su olor a duraznos y caminás de noche, mi pequeño fantasma silencioso, por ese Buenos Aires, por ese siempre mismo Buenos Aires. Extraño la cruz del sur, cuando la semilla se alzara en la cabeza, para beber tu vino negro medianoche. Y extraño las esquinas por almacenes, dormilones, donde el perfume de la yerba tiembla en la piel del aire. Extraño tu voz, tu caminar conmigo por la ciudad. Comprender que eso está siempre allá, como un bolsillo donde a cada rato la mano busca una moneda, el peine, llaves, la mano infatigable de una oscura memoria que recuenta sus muertos. La cruz del sur, el mate amargo y las voces de amigos usándose con otro. Me duele un tiempo amargo, lleno de perros y desgracia, la agazapada convicción de que volver es vano. Comprender que un mar es más que un mar, que la muerte se visten en distancia para llegar de poco lenta, interminable, como una melodía que se resuelve al fin en humo de silencio. Bienvenidos. Es el 12 de febrero del 2014 y se cumplen 30 años de la muerte de Julio Cortázar. Y frente a su tumba y la de Carol Dunlop, vamos a iniciar un programa dedicado a un hombre absolutamente transformador en las generaciones de lectores de la Argentina y de buena parte del mundo. Un hombre que tiene que ver con la política, con Buenos Aires, con la Argentina, con París, que puso un puente
extraordinario desde lo literario, pero también en otros aspectos de la vida, entre dos capitales que sienten una absoluta atracción una por la otra, París y Buenos Aires. Desde este lugar, me da mucho gusto presentar un programa especialmente dedicado a Cortázar, porque esta semana, este día en especial, este día en el que hemos llegado muy tempranito con este sol espléndido de París, que hacía días que no aparecía y que surge acaso justamente para la ocasión, el gusto de presentarles nuestra bajada de línea de este domingo. Julio Florencio Cortázar nació en Bruselas, Bélgica, el 26 de agosto de 1914. Su padre era funcionario de la Embajada Argentina. 4 años después, en medio de la Primera Guerra Mundial, los Cortázar pudieron escapar al avance alemán y volver a Buenos Aires. Julio, niño introspectivo y muy lector, escribió su primera novelita a los 9 años. Fue profesor de secundaria en Chivilcoy y Bolívar. Siempre siguió escribiendo y se pensó escritor. Si bien su primera publicación importante fue en 1951, no fue sino hasta el llamado boom latinoamericano que Cortázar se hizo mundialmente conocido. Sus libros fueron traducidos y las ventas le permitieron vivir finalmente de la literatura. En un momento histórico importante para América Latina, en que está dominada por un imperialismo que la quiere convertir en una factoría, en una colonia, pues el azar haga que aparezcan 5, 6, 8 excelentes escritores que lanzan un montón de libros y de golpe crean un estado de conciencia que abarca todo el continente. A mí lo que me alegra en este fenómeno del llamado boom es que hay dos cosas. En primer lugar, que hemos sido leídos por primera vez por nuestros compatriotas. Yo pertenezco a una generación que no leía a los escritores latinoamericanos, sino con cuentagotas. Teníamos a Borges, teníamos a Arlt, teníamos a 2 o 3, y ahí se acababa. Estábamos vueltos a Europa. Lo que leíamos era la última novela de Graham Greene, la última novela de François Mauriac, la última novela de Pearl Buck o de Hemingway. Magníficos escritores y que hay que leer y en buena hora, pero estábamos de espaldas a nuestra realidad. Y en 10 años de eso que llaman el boom, sucede que hay millones de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismos, porque si yo tengo confianza en un escritor argentino, estoy teniendo confianza en mí mismo, tengo confianza como perteneciente a una sociedad, a una cultura, a un ritmo histórico. Entonces de golpe tenemos un continente que nos lee a nosotros. Y entonces fíjate lo que eso significa como signo revolucionario, como búsqueda de una identidad. Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos y que, como dijo Darío, invirtiendo la frase, tantos millones de hombres no hablaremos inglés, hablaremos español. Y esa es la segunda mitad de la cosa que toca España y que a mí me da tanta alegría. Y es el hecho de que ustedes, los españoles, nos leen a los latinoamericanos y nos leen amistosamente, nos leen fraternalmente. Bueno, ese contacto, después de un largo periodo de distancia, que tú conoces muy bien, ese contacto es fecundo, ese contacto nos vuelve a enlazar. Ya no necesitamos ni a Hernán Cortés ni a Pizarro, los que crearon las diferencias. No, ya somos un solo conjunto unidos por un idioma y ojalá que por un mismo destino histórico. Del boom latinoamericano me hace acordar un poco a la Nouvelle Vague, en el sentido que Godard alguna vez dijo que la fuerza y la capacidad de influencia que había tenido la Nouvelle Vague había surgido menos por el hecho de que cada uno de ellos hiciera una obra independiente, sino por el hecho de que estaban todos comunicados entre sí y discutían mucho entre sí. Me parece que eso se da con el boom latinoamericano, ¿no? Donoso, Cortázar, Cabrera Infante, García Márquez, Vargas Llosa, Álvaro Mutis, toda esta gente, era gente que además de dedicarse a escribir, hablaba entre sí, en el sentido que discutía y compartían lo que estaban haciendo. Quien primero publicó a Cortázar fue Jorge Luis Borges, que incluyó su cuento Casa Tomada en la prestigiosa revista Sur. Eran tiempos del peronismo y ambos eran muy opositores al gobierno. Bestiario, el primer libro de cuentos de Cortázar, se publica en el año 1951, pero él, abrumado por la situación política, decide emigrar a París, donde vivirá el resto de su vida.
Cortázar se va en 1951 por múltiples razones, una de las cuales podría ser el peronismo. No es, me parece, ni la central ni la definitiva de por qué él decide irse, porque él se hubiera ido de todas maneras. Era su vocación vivir en París, lo era desde joven y había sido su formación así. Él se había criado en un ambiente en el que Europa era la Meca y él lo admitió toda su vida eso, pero con el peronismo es verdad que tenía una relación de distancia y de rechazo por momentos. Hay algunos cuentos en particular que muestran un gorilismo, para usar una palabra muy en uso, bastante evidente, cosa que él ha admitido y que ha incluso hecho una autocrítica de eso. Por ejemplo, ahí está lo de esos hermanos expulsados de su casa, es casa tomada. Hubo un tiempo en que se dijo que ese cuento, que es un cuento muy breve y profundamente intenso, era un cuento que quería ser como una alegoría del peronismo y de la situación argentina. ¿Es cierto o es una atribución de la calle? Sí. No, es absolutamente cierto, sí, y fue para mí una sorpresa enterarme de que existía esa versión. Fue quizá la primera vez en que yo descubrí una cosa que es muy bella en el fondo, y es la posibilidad de la múltiple lectura de un texto. O sea, descubrir que hay lectores que te siguen como escritor, que se interesan en lo que tú haces, y que al mismo tiempo están leyendo tus cuentos o tus novelas desde una perspectiva totalmente diferente de la mía en el momento de escribirlas, y que tienen una segunda o una tercera interpretación. Mi interpretación de ese cuento, te la puedo decir, y ha sido dicho ya en otras entrevistas, eso es el resultado de una pesadilla. Yo soñé ese cuento, solo que no estaban los hermanos, había una sola persona que era yo, y me desplazaba, algo que no se podía identificar me desplazaba poco a poco a lo largo de las habitaciones de una casa hasta echarme a la calle. Es decir, que había esa sensación que tienes en las pesadillas, en que es el espanto total, sin que nada se defina, es simplemente el miedo en estado puro. Algo espantoso va a suceder un segundo después, y a veces por suerte te despiertas, casi siempre te despiertas antes de que eso se produzca. Bueno, en ese caso era lo mismo, había una cosa espantosa que avanzaba, indefinible, se traducía por ruidos, una sensación de amenaza que avanzaban así, entonces yo me iba creando barricadas. Retrocediendo y cerrando puertas. Exactamente, hasta que la última puerta era la de la calle. Y en ese momento me desperté, antes de salir a la calle, me desperté. Y me acuerdo muy bien que inmediatamente me fui a la máquina de escribir y escribí el cuento de una sentada. O sea, que esa es mi lectura del cuento. Ahora, esa interpretación de que quizá yo estaba traduciendo mi reacción como argentino frente a lo que sucedía en la política, no se puede excluir, porque es perfectamente posible que yo haya tenido esa sensación que en la pesadilla se tradujo de una manera fantástica, de una manera simbólica. Entonces a mí me parece válido como posible explicación, no es la mía. Antes de quedarse aquí para siempre, en Montparnasse, Julio Cortázar llegó a París 34 años antes, en los años 50. Años del peronismo. No lo veía bien el peronismo. Él y sus amigos, sobre todo aquellos intelectuales con los que se juntaba muchas veces a tomar café en la calle Florida y otros sitios de la Buenos Aires entrañable de entonces, veían a esa turba como algo que les mortificaba. Mucho cambió este punto de vista de Cortázar respecto al peronismo. ¿Acaso influido por la Revolución Cubana, por la de Nicaragua? Se acostumbró a esas masas, a esas expresiones de pueblo, y su mirada del peronismo tuvo un cambio bastante radical.